Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. De lo que puedo imaginar, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Solo tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mírenlo en su Biblia, por favor. Gracias damos al Señor que después de este hermoso tiempo de alabanza, nuestros corazones están dispuestos para recibir su palabra hoy. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 hasta el 21. Bueno, tomemos desde el versículo 16. Versículo 16, segunda a los Corintios 5, 16. Allí dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Dios bueno. Seguimos, Señor Dios, esta mañana en tu presencia. Nos alegra, nos gozamos, Señor, de estar acá reunidos hoy para adorarte. Pero también nuestros corazones dispuestos para recibir tu palabra. Porque no es, Señor Dios, palabra humana, es palabra divina, es palabra de Dios, es la palabra que tú tienes para tu iglesia y para cada uno de nosotros hoy, Señor Dios. Yo en lo personal, Señor, solamente entrego el mensaje que tú me encomendaste, y que esa palabra, Dios, obre y haga en todos nosotros lo que tú quieres, y que no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo ruego, Padre, guíanos por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que uno de los procesos más difíciles que existen en las relaciones humanas es el proceso de la reconciliación. El proceso de la reconciliación. Yo quiero esta mañana hablar de la cruz. Hemos venido pensando en la cruz, camino de reconciliación. Y uno de los procesos más difíciles, vuelvo y subrayo, más difíciles es el de la reconciliación. Y quizás en alguna manera nosotros hemos pasado por procesos así o estemos pasando por procesos de reconciliación. Y sabemos lo difícil que es. Y es mucho más difícil, al parecer, un proceso de reconciliación espiritual con Dios.
Para muchas personas es demasiado difícil reconciliarse con Dios. Ya han pasado miles de años desde la caída de la raza humana y todavía hasta hoy Dios sigue insistiendo en llamar a las personas, hombres y mujeres, a reconciliarse con Él. El pueblo de Israel fue constantemente llamado por Dios al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios, pero no quiso, nunca quiso. Hasta hoy en día, el actual pueblo de Israel que existe, el actual judaísmo, sigue manteniéndose enemistado con Dios porque no acepta a Jesucristo como el Mesías. Por eso yo creo que si habemos quienes en la historia nos hemos reconciliado con Dios, es un milagro sobrenatural de Dios. Si alguien puede decir que se ha reconciliado de verdad con Dios y lo ha experimentado y está realmente, digamos, viviendo los resultados de su reconciliación con Dios, es un milagro sobrenatural. Es un milagro de Dios. Pero también, por experiencia, quizás muchos sabemos que la reconciliación con Dios ha sido el camino correcto y lo mejor que nos hubiera podido pasar en la vida. Reconciliación significa volver a conciliar, o sea, volver a poner en armonía una relación que se había quebrantado o se había roto. Implica superar el enojo, el resentimiento, confesar la ofensa, perdonar y pedir perdón. Una reconciliación es un proceso que al ponerse en marcha comienza a cortar distancias, comienza a acercar a las personas afectadas por una relación rota. Lucas nos narra la historia de un joven, de un hijo, de un muchacho que decidió alejarse de la casa de su padre por la rebeldía de su espíritu, la rebeldía de la juventud, la rebeldía de su corazón. Y se fue y dijo: no quiero nada con mi padre, no quiero autoridad sobre mí, quiero ser yo, quiero ser lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer. Y se fue. Pero la historia nos dice que con el tiempo, cuando todos los recursos de los que disponía se le acabaron, entonces se vio hundido en lo profundo de un pozo. Así que allá en lo profundo del pozo, en medio de la situación más inconcebible que uno pudiera imaginar, aquel joven se dijo a sí mismo: volveré a mi padre y le diré. Volveré a mi padre y le diré. Eso se dijo este joven en su complicada situación. Entonces, eso nos muestra que la reconciliación tiene que ver con volver. La reconciliación tiene que ver con volver a quien corresponde volver. Tiene que ver con volver a quien corresponde y confesar. Tiene que ver con volver y confesar reconociendo sinceramente el error y el pecado. Una realidad trágica en el mundo es que a demasiada gente no le importa para nada Dios. Y eso es bien sabido. No les importa para nada Dios. Pero también hay mucha otra gente a la que sí le importa Dios, o en algún momento toman algún interés en Dios. Pero no obstante eso, a Dios le importa toda la humanidad. A Dios le importa toda persona, todo ser humano. Y tanto le importa a Dios toda la humanidad que Dios ha procurado allanar la brecha que existe entre Él y la humanidad.
Tal vez tú, mi hermano, mi hermana, tal vez tú, mi amigo, mi amiga, seas una de esas personas que vives separados de Dios por esa brecha. Tal vez no le has dado importancia a Dios o pienses que no eres importante para Dios. Tal vez pienses que no puedes acercarte a Dios o esperar nada de Él. Pero sabes, todo eso simplemente es la brecha que se abrió desde el comienzo de la raza humana y que puso a Dios de un lado y a nosotros del otro lado. El escritor del libro del Génesis nos lo dice de una manera sumamente gráfica. Dice que Dios echó al hombre, echó a los seres humanos de su presencia. Dice el texto: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se abrió una terrible brecha entre Dios y el ser humano, en la relación Dios-hombre, que todavía sigue persistiendo en la vida de muchas personas hasta hoy. Pero el otro día decíamos que si bien Dios echó al ser humano de su presencia a causa de su desobediencia, su rebeldía, su insensatez y de que el ser humano no quería nada con Dios, entonces Dios los echó de su presencia, pero Dios no cambió. Y eso es lo paradójico. Dios no cambió con el hombre. Dios no cambió con los seres humanos. Por eso podemos afirmar esta mañana, a la luz de lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, que la reconciliación siempre estuvo presente en el corazón de Dios. Desde el mismo momento en que los seres humanos desobedecieron su palabra y se volvieron contra Él. La reconciliación siempre estuvo en su corazón. Por eso la reconciliación ha sido una iniciativa de Dios. Pablo dice: Dios estaba en Cristo reconciliando. Esta es una de las más grandes afirmaciones de la fe cristiana. Dios estaba en Cristo. Y eso implica pensar que Jesús es el mensaje de reconciliación de Dios. Podríamos decir que Jesús es el mensaje anticipado, es a quien Dios envía como un mensaje para decir: yo estoy procurando la reconciliación. Así Dios envió a su Hijo, lo envió como una muestra de buena voluntad. Él decidió pasar del otro lado de la brecha al campo contrario con una invitación: vengan, vengan, vengan y hablemos, vengan y hablemos. Arriesgando a ser rechazado, pero esperando ser escuchado. Podríamos decir que Jesús es el retumbante mensaje de Dios: yo les he perdonado. Yo les he perdonado. Por eso cada vez que Jesús perdonó a alguien, cada vez que Jesús sanó a alguien, cada vez que Jesús resucitó a alguien, cada vez que Jesús le devolvió la esperanza a alguien, cada vez que Jesús disipó las dudas de alguien, Dios estaba en él reconciliando. Dios estaba en Cristo reconciliando. Dios decidió pasar allí donde nosotros luchamos. Dios decidió pasar allí donde nosotros sufrimos. Dios decidió pasar allí donde estamos solos. Dios decidió pasar al fondo de nuestro pozo. Dios decidió pasar allí a donde llegamos a parar
así como el pródigo, allí donde echamos a perder nuestra vida, allí donde echamos a perder lo mejor de nuestra vida, allí donde echamos a perder lo mejor de nuestro tiempo, allí donde echamos a perder nuestra condición de hombre o nuestra condición de mujer, allí donde echamos a perder nuestra sexualidad, allí donde echamos a perder nuestras mejores relaciones, allá en el fondo Dios vino diciéndonos: yo quiero reconciliarte conmigo. Esa iniciativa de Dios fue llevada hasta lo máximo, hasta la cruz, donde Dios nos muestra lo sinceramente dispuesto que está de reconciliarnos con Él. Por eso, el mensaje que surge de la cruz es un mensaje de reconciliación. El mensaje que surge de la cruz es un mensaje de perdón. El mensaje que surge de la cruz es un mensaje de salvación. El mensaje que surge de la cruz es un mensaje de vida nueva. Amén, hermanos. Es un mensaje de vida nueva. Por eso Pablo, como citábamos el otro día, Pablo insistía en decir: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Por eso, antes de rechazar la cruz, antes de rechazar lo que Jesús hizo en la cruz, antes de rechazar a Cristo, antes de persistir en ser enemigo o enemiga de Dios, procura entender lo que Dios te está ofreciendo y después toma una decisión con respecto a eso. Porque el hecho de la cruz fue un acto de reconciliación. El hecho de la cruz fue un acto de reconciliación. Hemos venido haciendo un recorrido acerca de lo que implica la cruz, pero nos hemos enfocado en pensar, en reflexionar qué fue lo que sucedió en la cruz. Muchas personas adoran la cruz, veneran la cruz, tienen la cruz como un objeto supersticioso, como un talismán o como un fetiche, pero no es esa de ninguna manera la enseñanza bíblica, para nada. Cuando Pablo nos habla de la cruz, cuando el Nuevo Testamento nos confronta frente a la cruz, lo que nos está diciendo es que debemos procurar comprender lo que pasó en la cruz. Y el hecho de la cruz fue un acto de reconciliación. Cuando hay de por medio una ofensa profunda, una ofensa grave que ha causado un rompimiento, una enemistad o quizás un divorcio, y se ha de dar una reconciliación, entonces tiene que haber una manera de reparar la ofensa. Y observen ustedes esto. Es otra de las grandes paradojas de Dios, de las cosas que solo Dios puede hacer. Porque si bien Dios es quien ha sido ofendido grave y profundamente, y no sé qué tanto nos habremos detenido a pensar, a considerar qué tan grave, qué tan profundamente grave es el pecado. Pero si bien Dios es quien ha sido ofendido, Él no nos exige a nosotros, los ofensores, que reparemos la ofensa. Él mismo lo hizo. Dios mismo reparó la ofensa, siendo Él el ofendido y nosotros los ofensores. Lo que Dios hizo fue revertir su propia indignación por el pecado sobre sí mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Dios revirtió su propia indignación por el pecado, su propio juicio sobre el pecado, lo revirtió sobre Él mismo. Por eso el apóstol Juan en su momento lo dijo también a su manera. Él decía: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y el término propiciación significa simplemente descargar el juicio sobre alguien que no lo merece, porque no es el culpable, para librar al que es realmente el culpable. Y es aquí donde necesitamos, hermanos y hermanas y amigos, mirar el magno significado de la cruz de Cristo. Pablo dice, allí estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Las religiones en el mundo han enseñado que si Dios se ha enemistado con los seres humanos, estos deben ganarse de nuevo su favor o su amistad. Hay que hacer lo posible para lograrlo, así sea ofrecer sacrificios, hacer penitencias, hacer buenas obras, peregrinaciones, rituales, todo lo que sea posible hacer para volver a ganarnos la amistad de Dios. Pero lo que el apóstol Pablo enfatiza es que él considera que los hombres, los seres humanos, necesitan ser reconciliados. Y afirma que Dios mismo realiza esa reconciliación por medio de Cristo. Así que desde la cruz, Dios está en Cristo diciéndonos, yo los amo, yo los he perdonado, yo no estoy enojado con ustedes. Amén. Por otra parte, entonces la reconciliación, dice Pablo, se da a partir de una renovada visión de Jesús. Una renovada visión de Jesús. Cuando nosotros vamos al optómetra, que nos examine la visión, el alcance de nuestra visión y todo eso, nos ponen unos aparatos delante de los ojos y comienzan a cambiarnos allá unos lentes. ¿Cómo ve con este? ¿Cómo ve con este otro? Mejor este, peor este, mejor este otro. Hasta que en un momento dado nos ponen los lentes correctos y decimos, ¡ay, veo claramente! ¿Alguna idea tenemos nosotros de Jesús? Pablo fue un mordaz y violento crítico de Cristo, a quien había llegado a considerar como un falso maestro. Decía Pablo, justamente condenado a muerte como malhechor. Para Pablo, Cristo era un falso maestro, un falso Mesías, y era un malhechor que merecía la muerte. Pablo llegó a ser un gran perseguidor de la iglesia y ejecutor intelectual de la muerte de cristianos fieles. Él se había convertido en todo eso por el concepto que tenía de Cristo, por la visión que tenía de Cristo. Pablo no se daba cuenta de lo opacada, de lo nublosa que era su visión con respecto a Jesús. Pero todo eso cambió cuando la lente de Pablo fue puesta en su lugar correcto para ver a Jesús. Todo eso cambió cuando llegó a conocer personalmente a Jesús. Lucas nos dice, escribiendo en el libro de los Hechos, que un día Pablo tuvo un gran encuentro, un inesperado encuentro, un sobrenatural encuentro con Jesús. Dice Lucas escribiendo en el libro de los Hechos. Dice que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo mismo lo dice. Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego dice que hice en Jerusalén, esto lo hice en Jerusalén, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y luego más adelante dice, cuando los mataron yo di mi voto, y ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Y a mediodía, me rodeó una luz que sobrepasaba el resplandor del sol.
y escuché una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, ¿por qué me persigues? Según este relato, Pablo vio a Jesús. Según este relato, Pablo oyó a Jesús. Según este relato, Pablo se persuadió de que ese era Jesús. Y eso lo transformó a tal punto que luego él decía, tiempo después: yo fui perseguidor de la iglesia. Lo que nos describe Lucas aquí de Pablo, quien escribe la epístola que estamos considerando, es la típica persona imbuida en la religión o en su propia justicia. Yo vivo mi religión y hago lo que mi religión me dice que debo hacer para agradar a Dios. O yo soy una persona demasiado buena, correcta, justa, íntegra, de modo que yo creo que estoy bien con Dios. Eso pensaba Pablo de sí mismo, pero en sus acciones él demostraba todas las señales de una actitud no reconciliada con Dios. ¿Y saben por qué? Porque en el centro de su vida había un gran vacío. Pablo tenía mucha religión, era un gran devoto de la ley. Pablo era un gran cumplidor de la ley. Pablo era una excelente persona. A sus ojos era la persona más irreprensible que existía. Pero Pablo tenía en el centro de su vida un profundo vacío. Lo que su religión y su propia justicia habían hecho era acallar la voz de su propia conciencia. El vacío que había en el corazón de Pablo simplemente era lo que su religión y su propia justicia no habrían podido resolver. Jesús le hizo ver a Pablo que en su loca carrera contra Jesús y la enseñanza cristiana, Pablo en realidad estaba tratando de huir de su propia realidad. Pablo estaba tratando de huir del pecado que su propia justicia y su propia religión no habían podido resolver. Pablo estaba tratando de huir del vacío que en realidad lo atormentaba y que nada había podido llenar. Por eso para Pablo Jesús era una confrontación insoportable. Era una confrontación que Pablo no podía resistir en su conciencia. Pablo hacía lo que hacen los bueyes que se resisten a la aguijada que los obliga a caminar y a obedecer. Pablo se resistía a la voz de Dios que en su conciencia le decía a Pablo: tú necesitas reconciliarte en realidad conmigo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Seguramente usted vio alguna vez o algunas veces al Chavo del Ocho. ¿Usted recuerda cuando el Chavo del Ocho no le gustaba algo? Cuando le decían algo que a él no le agradaba, lo mandaban a hacer algo que él no quería hacer. ¿Recuerda lo que hacía? ¿Lo recuerda el Chavo del Ocho? ¿Verdad? Cómo pateaba el piso, cómo daba coces contra el piso, porque él no quería hacer lo que le decían. Había cosas que él no quería aceptar. Y eso es lo que Pablo hacía. Pablo escuchaba la voz de Dios que le decía: Pablo, tú eres un pecador. Pablo, tú estás perdido. Pablo, tu propia justicia no te alcanza para llenar mi expectativa de ti. Pablo, tú necesitas arrepentirte. Pero Pablo decía: no, yo no quiero eso. Yo quiero ser aceptado como soy. Yo quiero que lo que yo he hecho tú lo aceptes, porque yo he sido fiel a la ley. Yo he cumplido con la ley. Yo he cumplido con mi religión. Y Dios le dijo, o Jesús le dijo: Pablo, no sigas insistiendo en eso. Dura cosa te es seguir dando coces contra el aguijón. No puedes seguir resistiendo la verdad. Hoy vemos una generación que se resiste y da coces
porque la palabra de Dios les llega. Conocen la palabra de Dios. Les habla, la palabra de Dios les habla acerca de su pecado y los llama a arrepentirse. Pero esos a los que la palabra de Dios les está llegando, andan a su vez persiguiendo a la iglesia, tratando de deshacerse de la iglesia, andan quemando la Biblia, quieren deshacerse de la Biblia, andan haciendo sus propias versiones bíblicas, una versión bíblica que les diga, que les apruebe y que les justifique lo que ellos son o lo que ellos quieren hacer. Andan encarcelando a los predicadores, andan buscando quien les diga algo que les justifique en su pecado, Alguien que les diga: lo que tú estás haciendo está bien, lo que tú eres está bien, tú estás en tu derecho, tú eres libre de elegir lo que quieres ser en tu vida, en todas las áreas de tu personalidad. Pero un día, el discurso de Pablo, quien también se vio en ese mismo plano, cambió. Pablo dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El concepto que yo tenía de Cristo, la visión, el enfoque que yo tenía de Cristo, cambió cuando pude ver quién realmente es Jesús y pude ver por qué Él realmente murió en la cruz. Porque si algo Pablo no aceptaba de ninguna manera, era que quien decía llamarse el Mesías hubiese muerto en una cruz. Pero cuando Pablo vio a Jesús y comprendió por qué Cristo había muerto en la cruz, cuando Pablo miró a la cruz, su discurso cambió. Su discurso cambió cuando su enfoque de Jesús cambió. Por eso Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. ¿Puedes tú decir eso, hermano, hermana? ¿Puedes tú decir eso, amigo, amiga? ¿Puedes tú decir: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas? Y déjenme decirle algo más. Por tanto, en Cristo somos reconciliados con Dios. En Cristo somos reconciliados con Dios. Es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en su reflexión. En el versículo 18. Volviendo a 2 Corintios 5, en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo habla de un hecho. Pablo habla de un hecho, y yo quiero que me comprendas eso bien. Pablo habla de un hecho que ni tú ni yo, por ningún medio posible, podíamos ni pudiéramos haber podido llevar a cabo jamás. Pablo habla de un hecho que no solo fue su propia experiencia, sino también un hecho consumado totalmente por la gracia de Dios en la cruz de Cristo para todo aquel que comprenda y crea. En la parábola del pródigo, volviendo a retomar el relato de Lucas, el pródigo decide volver a la casa de su padre. El pródigo se dice a sí mismo: voy a levantarme y voy a volver a mi padre y voy a hablar con mi padre. Y le voy a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo creo que no puede haber actitud más transparente y sincera que esa cuando podemos decirle a Dios: Dios, en realidad yo he pecado. Y he pecado contra ti. He pecado contra tu palabra, he pecado contra tu voluntad, he pecado contra tus principios, contra tus valores, he pecado contra tu autoridad. El pródigo se dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré, hablaré con mi padre. Entonces el pródigo vuelve a casa arrepentido.
El camino del lugar donde estaba hasta la casa de su padre probablemente fue largo. Tal vez fue un camino pesado. Tal vez durante el camino pensó una y otra vez: ¿estaré haciendo bien con esta decisión que he tomado? ¿Sí estará bien que vaya y hable con mi padre? ¿Quién sabe cuántas tentaciones más se cruzaron en su camino que trataron de disuadirlo de su propósito? Pero fue el camino al arrepentimiento. Fue el camino a la reconciliación. Y él recorrió ese camino y lo recorrió decididamente, a pesar de todo lo que pudiera haberse interpuesto para que lo lograra, impulsado por su necesidad moral hacia la reconciliación con su padre. Pero miren ustedes, en cuanto su padre lo divisa en el horizonte, y este es el clímax de la historia, esto es lo más hermoso de la historia. En cuanto el padre lo divisa en el horizonte, entonces se olvida de todo, se olvida de que él es ya un hombre entrado en años, se olvida de que era algo mal visto que en la comunidad donde él vivía, un hombre entrado en años anduviera corriendo por la calle a la vista de todo el mundo. A él no le importa eso, se olvida de todo. El padre divisa a su hijo en el horizonte y se olvida de todo y corre, y corre, y corre al encuentro de su hijo. Usted nomás imagínese el profundo abrazo que le dio a su hijo. Y su hijo le dijo: padre, quizás entre lágrimas, entre sollozos, le dijo: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre no le dijo nada. Solo escuchó su confesión. Solo escuchó su corazón. Solo vio su sincero arrepentimiento. Y le dijo: hijo, entremos en la casa. Tú eres el primer invitado a la fiesta de la gracia. Amén. La reconciliación es el encuentro de Dios que viene en búsqueda del hombre. La reconciliación es el encuentro del Padre Celestial que ha venido corriendo a encontrarse con todo aquel que en su corazón ha decidido volver a Él y ha respondido a su llamado. Dios nos habla a través de nuestro vacío. Dios nos habla a través de nuestros fracasos, de nuestras culpas, de nuestras flaquezas. Saben, hermanos, si en Cristo ya fuimos reconciliados, entonces solo necesitamos creer. Ya no necesitamos más esfuerzos y luchas para ganarnos la amistad de Dios. Nada que nosotros podamos hacer será nunca, jamás suficiente, porque Cristo lo hizo todo. Amén, hermanos. Cristo lo hizo todo. Yo creo que toda persona puede tomar la decisión que prefiera, desde luego, pero el camino de la reconciliación a partir de la cruz es la mejor decisión que pudiera tomarse. Podrá ser un camino difícil, podrá ser muy difícil las cosas a las que tendremos que renunciar o las cosas que tendremos que confesar y a las que tendremos que darle la espalda, pero será la mejor decisión que pudiéramos tomar. Que el Señor te ayude, que el Señor te guíe en tomar ese camino de regreso a la cruz para reconciliarte con el Padre. No lo olvides, ya Dios te ha reconciliado con Él, pero tú necesitas aceptar esa reconciliación. Inclina tu rostro y ora, por favor. Inclina tu rostro y ora al Señor. Yo creo que este es un momento muy especial para ti, para todos, para cada uno de nosotros. Pero yo creo también que el llamado de Dios sigue siendo latente. Pablo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y lo que
este servidor está haciendo es cumplir con ese ministerio diciéndote: te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate, reconcíliate, reconcíliate con Dios. Dios bueno, en esta hora te alabamos, te exaltamos y gracias te damos por esta palabra. Aquí no se trata ya de justificarnos, aquí no se trata ya de negarnos, aquí no se trata ya de tomar decisiones equivocadas, aquí se trata de comprender la grande bendición que tú nos estás ofreciendo por medio de Cristo para reconciliarnos contigo, para descansar en ti, para llegar a tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y de que somos salvos y de que en Cristo tenemos vida eterna. Que podamos comprender eso, Señor. Que podamos comprender que no hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación o para ganar otra vez tu amistad con nosotros. Ya tú lo has hecho por medio de Jesús. Y no podemos menos que decir: Dios, gracias, gracias, gracias. Porque si Cristo lo hizo todo por mí, entonces no solamente yo he estado equivocado procurando hacerlo por mi cuenta, sino que ahora puedo descansar y tener paz. Puedo tener paz, puedo tener tranquilidad porque ya sé que Cristo lo hizo todo y ahora el destino eterno de mi alma está en las manos de Jesús. Dios, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Solo se trata de creer, de decir en nuestro corazón: Jesús, yo creo que tú lo hiciste todo por mí. Perdóname el yo haber pensado que podía salvarme por mi propia cuenta, pero ahora entiendo que tú lo hiciste todo en la cruz. Ahora, Jesús, yo vuelvo a tu cruz y quiero comprender aún más profundamente lo que tú hiciste allí, lo que pasó allí y lo que hiciste por mí. Hoy, Jesús, yo te acepto como mi Salvador, como mi justicia y como quien me ha reconciliado con el Padre. Te acepto, Jesús, en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Lo acepto de todo corazón, en tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estemos de pie, por favor. Salude a su hermano que está a su lado y dígale: Dios te ama y yo te amo. Dios les guarde a todos grandemente.